Dijo que jamás sería suficiente, que solo servía para limpiar su caos. Pero cuando la vio descender de un Rolls Royce negro tomada del brazo de un billonario, su mundo se detuvo, porque ella ya no era la mujer que él humilló, era la que estaba a punto de destruirlo. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad aquella noche, arrastrando el polvo de las calles y los recuerdos que Sofía intentaba enterrar. Desde la ventana de su pequeño apartamento, observaba cómo las luces de los autos se reflejaban en los charcos, mientras sostenía entre las manos una taza de café frío. Su vida, que alguna vez estuvo llena de planes y promesas, se había reducido a ese silencio espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. En su mente seguía escuchando las palabras que habían destrozado su autoestima. «Nunca serás suficiente para mí». La voz de Daniel, su exmarido, resonaba como un eco venenoso. Él había sido todo lo que ella creyó querer, atractivo, poderoso, con una sonrisa capaz de convencer a cualquiera. Durante años Sofía fue su sombra, la esposa complaciente que organizaba cenas, fingía sonrisas y ocultaba los moretones emocionales bajo el maquillaje del orgullo. Pero el día en que Daniel conoció a Valeria, una modelo joven y ambiciosa, no se molestó en disimular su desprecio. La echó de su vida sin piedad, como si fuera una prenda vieja. Le quitó la casa, el auto y hasta la dignidad, dejándola con una pensión mínima y una advertencia cruel: «Sin mí, no eres nadie». Sofía cayó al fondo. Pasó semanas buscando trabajo, enfrentando miradas de lástima y puertas cerradas. Las noches se le hacían eternas, lloraba en silencio, abrazada a las pocas cosas que le quedaban. Pero algo cambió una mañana cuando se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que tenía enfrente. Los ojos hinchados, el rostro cansado, la voz temblorosa. Ese reflejo la golpeó más fuerte que las palabras de Daniel. En ese instante, algo dentro de ella se rompió, y de las ruinas nació una decisión: no volvería a mendigar valor de nadie. Comenzó de cero. Encontró empleo en una pequeña cafetería del centro, sirviendo desayunos a oficinistas y ejecutivos. Al principio se sintió avergonzada. Pasar de los eventos de lujo a limpiar mesas era un golpe al ego, pero poco a poco entendió que ese trabajo era su nueva oportunidad. Se levantaba al amanecer, sonreía a los clientes y aprendía cada detalle del negocio. Era disciplinada, observadora y educada, y esa combinación pronto empezó a llamar la atención. Cada mañana un hombre llegaba puntual a las 8. Siempre el mismo pedido: café negro, sin azúcar, sin palabras innecesarias. Vestía trajes oscuros, relojes discretos y una mirada tan fría que nadie se atrevía a dirigirle conversación. Era Leonardo Belmont, dueño de uno de los conglomerados más grandes del país. Algunos empleados temblaban al verlo, decían que despedía a quien lo mirara demasiado. Pero Sofía no lo sabía. Para ella, solo era otro cliente que necesitaba su café caliente y una sonrisa amable. Una mañana, cuando el local estaba lleno, Sofía se apresuró tanto en atender una mesa que tropezó y derramó un poco de café sobre el mostrador. Murmuró una disculpa rápida, pero antes de que pudiera limpiar, una voz grave y serena la detuvo. «Tranquila, no pasa nada», dijo él. Sofía levantó la vista y se encontró con los ojos de Leonardo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Esperaba reproche o arrogancia, pero en cambio, él le ofreció una servilleta y una sonrisa ligera. «¿Tú hiciste este café?», preguntó. «Sí, señor. Está mal. Está perfecto. Justo como debe ser». Ese fue el inicio de algo inesperado. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente también. Pronto se convirtió en un cliente habitual, siempre pidiendo el mismo café y dejando una propina generosa. Pero lo que más la sorprendía era su manera de mirarla, no como una camarera, sino como alguien que valía la pena escuchar. Con el tiempo comenzaron a intercambiar breves palabras. Él le preguntaba cómo estaba, si había dormido bien, qué opinaba del clima. Pequeñas conversaciones que para Sofía eran casi un respiro en medio de su rutina gris. Sin darse cuenta, empezó a esperar su llegada cada mañana. Un día, después de que el café cerrara, Leonardo volvió. Había llovido, igual que aquella noche en que Sofía perdió todo. Él entró empapado, con el ceño fruncido, y se sentó en la barra vacía. «Perdón por venir tan tarde. Solo necesitaba algo que me recuerde que todavía hay cosas simples y reales», dijo. Sofía le sirvió un café y, sin pensarlo, respondió: «A veces lo simple es lo único que nos mantiene en pie».
Él levantó la vista, sorprendido. Esa frase tan sincera lo desarmó. Desde ese momento comenzó a verla de otra forma. Detrás de su calma percibió inteligencia y fuerza. Empezó a preguntarse qué historia se escondía tras esa mirada melancólica. Días después, Leonardo le ofreció un puesto como su asistente personal. Sofía se negó al principio, pensó que se trataba de un gesto de lástima o una forma elegante de comprarle gratitud. Pero él fue directo. No te ofrezco caridad, te ofrezco una oportunidad. He visto cómo manejas este lugar, cómo tratas a la gente. Necesito a alguien así a mi lado. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Miraba el techo, recordando las palabras de Daniel, su arrogancia, su desprecio. Nunca serás suficiente. Quizás era momento de probar que se equivocaba. A la mañana siguiente, regresó al café con una decisión tomada. Acepto el trabajo, dijo con voz firme. Leonardo asintió, sin sonreír, pero con los ojos encendidos de respeto. Entonces bienvenida a Belmont Industries, señorita Valen. Desde ese día, su vida cambió por completo. Pasó de limpiar mesas a entrar en los pasillos de mármol del edificio más prestigioso de la ciudad. Aprendió rápido, horarios, agendas, contratos, estrategias. Su intuición y disciplina impresionaron a todos. En poco tiempo, se convirtió en alguien indispensable para Leonardo, que comenzó a delegar en ella asuntos de confianza. Pero mientras Sofía crecía, en otro rincón de la ciudad, Daniel caía. Sus negocios se tambaleaban, sus socios lo traicionaban, y la joven modelo que lo había deslumbrado ya buscaba otro millonario. Cuando recibió la invitación a la gala anual de Belmont Industries, lo vio como una salvación. Si lograba reunirse con el poderoso Leonardo Belmont, tal vez podría salvar su empresa. Esa noche, se vistió con su mejor traje y ensayó sonrisas frente al espejo, sin saber que el destino le preparaba la humillación que jamás olvidaría. Porque en ese evento, entre las luces, los aplausos y las cámaras, vería a la mujer que destruyó, convertida en la reina de la sala. Y en ese instante Daniel comprendería demasiado tarde que las palabras con las que aplastó a Sofía serían las mismas que lo condenarían. Nunca serás suficiente. Cuando el Rolls Royce negro se detuvo frente a la alfombra roja, el aire del salón pareció congelarse. Daniel levantó la vista y lo vio. Primero los destellos de las cámaras, luego la puerta abriéndose lentamente, y finalmente, ella, Sofía. La mujer que un día le rogó amor y perdón, ahora descendía del coche del billonario Leonardo Belmont con una elegancia que lo dejó sin respiración. El murmullo entre los invitados se hizo más fuerte. Todos querían saber quién era la mujer del vestido esmeralda, aquella que parecía flotar sobre el suelo, segura, imponente, radiante. Cada paso suyo dejaba una estela de perfume y poder. Sofía sonrió a los fotógrafos con la naturalidad de alguien que había nacido para ese momento. Nada en su rostro revelaba la humildad de la mujer que servía café, ahora parecía realeza. Daniel no podía apartar la vista. Su corazón latía con fuerza, entre la incredulidad y el orgullo herido. No puede ser ella, se repetía, pero sabía que lo era. Los mismos ojos, la misma sonrisa, solo que ahora había fuego en ellos. Un fuego que ya no buscaba aprobación, sino dominio. Leonardo, a su lado, irradiaba poder y calma. Su mano descansaba en la espalda de Sofía, protectora y firme. Los flashes los bañaban en luz. La prensa murmuraba sus nombres como si fueran una leyenda moderna, Leonardo Belmont y su nueva pareja, Sofía Valen. Daniel sintió un vacío en el pecho. Aquella mujer a la que había menospreciado se había convertido en el centro de todo. Mientras él intentaba salvar los pedazos de su imperio en ruinas, ella había ascendido a un mundo del que él ya no formaba parte. Durante la cena, el ambiente era un teatro de sonrisas falsas y ambiciones disfrazadas. Los magnates intercambiaban brindis, los periodistas cazaban escándalos y las mujeres lucían joyas más caras que una casa. Sofía se sentaba al lado de Leonardo con porte impecable. Su vestido verde resaltaba su piel y sus movimientos eran precisos, estudiados, pero naturales. Cuando hablaba, los demás guardaban silencio. Tenía una elegancia que no se podía fingir, una seguridad que solo nace de quien ha sobrevivido al infierno y vuelve con la cabeza en alto. Daniel la observaba desde su mesa, intentando ocultar el temblor de sus manos. Sus socios, los pocos que aún lo acompañaban, hablaban de negocios, pero él no escuchaba nada.
Solo veía a Sofía reír con Leonardo, ver cómo él la miraba con admiración, no como un trofeo, sino como una igual. Y cada sonrisa de ella era un golpe silencioso a su ego. Después del brindis principal, Daniel no soportó más. Tomó su copa de champán y caminó hacia ellos. Cada paso se sentía como atravesar fuego. Sofía lo notó acercarse, y sus labios formaron una línea discreta. No se movió, no lo evitó. Esperó. Sofía, dijo Daniel con una voz que intentó sonar segura, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos lo examinaron como si mirara un recuerdo borroso. Señor Méndez, respondió con tono neutro. Qué sorpresa verlo aquí. El título, señor Méndez, lo hirió más que cualquier insulto. Antes era Daniel, ahora solo era un desconocido entre la multitud. No sabía que trabajabas para Belmont, dijo, intentando una sonrisa. Trabajo con él, corrigió ella suavemente, pero con intención. Desde hace meses soy parte de su equipo directivo. Leonardo, sentado a su lado, no intervino. Solo la observaba, dejando que manejara la situación. Era evidente que confiaba en ella más que en cualquier palabra suya. Daniel intentó mantener la compostura, pero su orgullo sangraba. «Te ves diferente», dijo, buscando algo amable que decir. «Las caídas enseñan a levantarse», respondió ella sin emoción. «Y algunas heridas se convierten en armadura». Hubo un silencio incómodo. Él quiso continuar, pero la manera en que Sofía lo miraba lo desarmó por completo. Esa mirada ya no pedía amor ni explicaciones. Era la de alguien que había cerrado un capítulo con fuego y cenizas. Antes de irse, Sofía inclinó la cabeza con cortesía. «Espero que disfrute la gala, señor Méndez. Es un evento importante, aunque quizá más importante para algunos que para otros». Lo dejó allí, helado. Caminó de vuelta hacia Leonardo, quien se levantó y le ofreció su brazo. Ella lo tomó con una sonrisa ligera, y juntos se dirigieron hacia el centro del salón para inaugurar el baile. La orquesta comenzó a tocar una melodía lenta y elegante. Sofía se movía con gracia perfecta, como si cada paso fuera parte de una coreografía ensayada para ese momento exacto. Las miradas la seguían, los murmullos crecían, y Daniel, desde lejos, sentía que su mundo se desmoronaba. La mujer que él había llamado insignificante, era ahora el centro del universo que él quería conquistar. Durante el baile, Leonardo se inclinó hacia ella y murmuró algo en su oído. Sofía sonrió, pero sus ojos tenían un brillo frío. Él lo notó. «¿Aún duele, verdad?», preguntó Leonardo en voz baja. «No», susurró ella. «Solo me recuerda por qué estoy aquí». Esa noche, tras el último brindis, Daniel intentó acercarse a algunos inversionistas para recuperar alianzas, pero fue en vano. Cada uno de ellos lo evitaba, pretextando compromisos con Belmont Industries. No lo sabían, pero Sofía había preparado cuidadosamente cada movimiento de esa gala. Desde la lista de invitados hasta los contratos que cambiarían de manos al día siguiente. Todo estaba planeado. Horas más tarde, cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a irse, Daniel salió al estacionamiento buscando a su chofer. Estaba agotado, furioso, humillado. Pero entonces la vio otra vez. Sofía, de pie junto al Rolls Royce negro, mientras Leonardo le abría la puerta. Ella giró la cabeza y lo miró, justo antes de subir al coche. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo rencor en la de ella, solo una paz que dolía más que cualquier odio. Era la calma de quien ya ganó. El coche se alejó lentamente, dejando tras de sí el sonido de los flashes y los susurros. Daniel se quedó inmóvil con la lluvia comenzando a caer de nuevo sobre su traje caro. Cada gota le pesaba como un recuerdo de su propia crueldad. Esa noche, de regreso a su casa vacía, las palabras que una vez pronunció sin pensar lo atormentaron. «Nunca serás suficiente». Pero ahora, mirando el reflejo de su rostro derrotado en la ventana del auto, entendió la verdad más dolorosa. La que no había sido suficiente era él. Y mientras Sofía dormía tranquilamente en el ático de Leonardo, ajena al eco de esa tormenta, su plan recién comenzaba. Porque lo que Daniel había presenciado no era una coincidencia, era el primer acto de su venganza silenciosa. Cuando Daniel despertó esa mañana, el sol brillaba con una intensidad cruel. La gala había terminado, pero el peso de la humillación seguía clavado en su pecho. Sofía, la mujer que él destrozó sin piedad, ahora era la socia del hombre más poderoso del país.
Y lo que él no sabía era que su caída no había sido un accidente. Había sido planeada, meticulosamente, pieza por pieza, por la misma mujer a la que un día le dijo, «Nunca serás suficiente». El teléfono sonó con insistencia. Daniel, con los ojos enrojecidos y el traje aún arrugado del día anterior, atendió con voz ronca. «¿Qué pasa?», gruñó. «Señor Méndez, tenemos un problema», dijo su asistente, nerviosa. «Los inversionistas están retirando su apoyo. Dicen que firmaron nuevos acuerdos con Belmont Industries». Daniel se incorporó de golpe, el corazón acelerado. «Eso es imposible, no pueden hacer eso sin avisarme. Lo hicieron anoche, durante la gala». El teléfono se le resbaló de las manos. Todo empezó a encajar. Las miradas esquivas, los murmullos, los contratos que no le mostraron. Sofía había estado moviendo los hilos mientras él sonreía como un tonto frente a los poderosos. A media mañana Daniel llegó a su oficina con paso furioso. Su secretaria trató de detenerlo, pero él no escuchó. Empujó la puerta de la sala de juntas esperando encontrar a su equipo. En su lugar encontró silencio. Las sillas vacías, los documentos esparcidos, y un sobre la mesa con su nombre. Lo abrió. Dentro había un solo documento, la venta total de su empresa. Y en la última página, la firma de la nueva propietaria, Sofía Valen. El mundo se detuvo. «No», susurró, apretando el papel entre las manos. «No puede ser». La puerta se abrió suavemente detrás de él. «Te advertí que los errores tienen consecuencias, Daniel», dijo una voz serena. Daniel giró y la vio. Sofía, vestida con un traje blanco impecable, entraba al despacho con paso firme. Detrás de ella 2 abogados y un asistente de Leonardo Belmont. Su porte era tan elegante, tan seguro, que el aire pareció volverse pesado. «¿Qué hiciste?», preguntó Daniel con la voz quebrada. «Lo mismo que tú hiciste una vez», respondió ella. «Tomé lo que me correspondía». Él rió sin humor, intentando disimular su desesperación. «¿Vas a decirme que esto es venganza?» «No», dijo Sofía, cruzando los brazos. «Esto es justicia». Sus ojos se encontraron y por un instante Daniel vio en ellos un reflejo del pasado, aquella mujer rota que él dejó llorando entre cajas de mudanza. Pero ahora no había lágrimas. Solo calma. «Durante años me hiciste creer que no valía nada», continuó ella. «Que sin ti no podía sobrevivir. Y mírame ahora, Daniel. Estoy de pie, no porque me salvaran, sino porque aprendí a salvarme sola». Daniel dio un paso hacia ella. «Tú no entiendes, el mundo de los negocios no es tan simple». «Oh, lo entiendo mejor que tú», replicó con frialdad. «Entiendo que la lealtad se gana, no se compra. Que los socios respetan a quien cumple su palabra. Y tú rompiste la tuya demasiadas veces». Uno de los abogados se adelantó, extendiéndole un documento. «Aquí está la transferencia oficial. Sofía Valen Holdings adquiere el 100% de las acciones de Méndez Enterprises». Daniel se dejó caer en su silla, el rostro descompuesto. «No puedes hacerme esto. Ya está hecho», dijo Sofía. «Lo único que puedo ofrecerte es una salida digna». Ella se acercó y colocó un sobre frente a él. Dentro había un cheque. «Esto cubrirá tus deudas personales. No porque te lo merezcas, sino porque no pienso arruinarte por completo. No necesito verte en la miseria, Daniel. Ya sabes lo que se siente perderlo todo». Él la miró con odio y vergüenza mezclados. «Siempre fuiste débil, y sigues siéndolo». Sofía sonrió con una serenidad que lo desarmó. «Si crees que la compasión es debilidad, entonces sigues siendo el mismo hombre vacío de siempre». Guardó silencio por un momento, observándolo. En su interior, una parte de ella aún recordaba lo que fue amarle, lo que fue temerle. Pero esa Sofía ya no existía. «No te guardo rencor, Daniel», dijo finalmente. «Porque si no me hubieras destruido, nunca habría aprendido a reconstruirme». Dicho eso, se giró para irse. Pero antes de salir, se detuvo junto a la puerta. «Ah, y un último detalle. Los empleados que despediste injustamente, los he vuelto a contratar. Algunos ocuparán cargos importantes. Ellos sí saben lo que es empezar desde abajo». Y sin darle oportunidad de responder, salió del despacho. Daniel permaneció allí, solo, observando cómo su mundo se desmoronaba. El hombre que había controlado todo, que había jugado con vidas y corazones, ahora no tenía nada. Ni poder, ni respeto, ni amor. Solo el eco de sus propias palabras regresando como un castigo.
nunca serás suficiente. Días después, la fachada del edificio cambió. Donde antes se leía Méndez Enterprises, ahora brillaba un nuevo nombre en letras doradas: Valen Industries. La prensa hablaba del ascenso meteórico de una mujer que pasó de servir café a liderar uno de los conglomerados más influyentes del país. Las fotos de Sofía y Leonardo aparecían en portadas de revistas como la nueva pareja dorada del mundo empresarial. Pero para Sofía, el éxito no era solo una victoria económica. Era la prueba de que los sueños que una vez se burlaron de ella podían renacer más fuertes. Aún así, en los momentos de silencio, pensaba en Daniel. No con odio, sino con una especie de lástima. Porque mientras ella había aprendido a transformar su dolor en poder, él solo había sabido convertir su orgullo en ruina. Una tarde, mientras observaba el horizonte desde el ático de Belmont, Leonardo se acercó a ella. ¿Lo lograste?, preguntó suavemente. Sofía sonrió sin apartar la mirada de la ciudad. No, lo sobreviví, y eso es mejor. Leonardo tomó su mano con respeto, sin decir más. Sabía que ella no necesitaba felicitaciones ni promesas. Ya había ganado la batalla más difícil, la de encontrarse a sí misma. Esa noche, al mirar su reflejo en la ventana, Sofía recordó las palabras de Daniel, pero esta vez no dolieron. Al contrario, sonaban como un recordatorio de su fortaleza. Porque él tenía razón en una sola cosa: nunca fue suficiente para él, pero sí lo fue para sí misma. Y mientras el viento soplaba entre los rascacielos, Sofía cerró los ojos y susurró con una sonrisa tranquila: Gracias por subestimarme, Daniel. Sin ti, nunca habría aprendido a volar. En algún lugar de la ciudad, Daniel bebía solo en un bar vacío, mirando una pantalla que mostraba una entrevista en vivo. Sofía aparecía en ella, elegante y segura, hablando del futuro de Valen Industries. Los aplausos resonaban y Daniel solo pudo reír amargamente. La ironía era cruel. La mujer que él había hecho sentir invisible ahora brillaba más que nunca. Y en ese instante comprendió la verdad final: no fue Sofía quien cambió, fue él quien nunca tuvo el valor de hacerlo. Porque mientras ella aprendió a levantarse, él se quedó atrapado en su propia caída. Y así, el hombre que una vez dijo, nunca serás suficiente, terminó viviendo con la certeza más dolorosa de todas: ella lo fue, demasiado.